Buenos días a todos y a todas los participantes de este evento. Es para mí un honor dar comienzo al lanzamiento del documento Economía Azul Sostenible en Uruguay, este evento en el que se van a hacer varias consideraciones y reconocer la importancia de los mares y los océanos como motores de la economía, sobre todo por su gran potencial para la innovación y el crecimiento. Nosotros de Naciones Unidas en Uruguay nos enorgullece y es un honor muy importante presentar con nosotros en este momento a los participantes, y sin más voy a darle la palabra al ministro de Turismo, el doctor Tabaré Viera, para que pueda hacer uso de la misma. Ministro, la palabra es suya. Buenos días, muchas gracias José Peralta, mucho gusto de participar junto a los demás integrantes de esta charla, de este panel. El lanzamiento de este documento, la presentación de este documento relativo a la economía azul sostenible en Uruguay es para nosotros como participantes del gobierno nacional, particular en lo que tiene que ver con el turismo, con un turismo que este año justamente está definido como turismo para un desarrollo inclusivo, y esto tiene que ver con todo lo que atañe al turismo, que como ustedes sabrán, es una actividad que corta transversalmente prácticamente todas las actividades y que tiene que desarrollarse a su vez en forma sostenida, hoy con una cantidad de productos nuevos que han permitido la descentralización del turismo, la desestacionalización, que tiene que ver con, más allá de lo que es la oferta turística tradicional, convivir y apoyarse en otros productos como son hoy el turismo naturaleza, el turismo rural, el turismo aventura, el turismo costero, todos ellos productos muy importantes, muy interesantes para el desarrollo de la industria del turismo, que es gran generadora de trabajo. El turismo es trabajo, pero que conviven a su vez con la oferta natural, la oferta del ambiente, del medio ambiente, algo que nos compromete también a todos y por supuesto a los uruguayos, algo que justamente en este momento se discute a nivel del mundo, de las cumbres, y donde, bueno, bienvenido este estudio que se presenta sobre los aspectos más relevantes para la economía azul de Uruguay, donde se han considerado fundamentalmente algunos sectores, 6 sectores: el turismo, la pesca, el sector agropecuario, la acuicultura y las energías renovables marinas. Y bueno, estos estudios, sin duda que se plantean con objetivos que son compartidos por nuestra cartera, por el Ministerio de Turismo, en cuanto a definir áreas en las que se podrán tomar medidas para desarrollar esa economía azul sustentable, cumpliendo obviamente con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas. Así que desarrollar una política de economía azul, permitir la participación de las partes, de todas las partes interesadas en esto, y en ella está nuestro sector, el turístico, buscar oportunidades de desarrollo económico sostenible, mejorar la protección del medio marino y costero, tantas veces agredidas. O sea, tenemos problemas con el cambio climático, pero tenemos problemas, por supuesto, con la contaminación, con el mal uso. Apoyar la mitigación y adaptación entonces a ese cambio climático, y fortalecer los criterios y oportunidades de evaluación, son objetivos que realmente compartimos, que nos sumamos a ellos, y que por lo tanto agradecemos este trabajo al que nos convoca la Oficina de Coordinación de Naciones Unidas en Uruguay,
la FAO, el PNUD y el PNUMA, que bueno, están presentando o van a presentar este estudio para Uruguay y que nos sumamos entonces a la atención y al trabajo de lo planteado. Así que muchas gracias y buen trabajo. No se escucha, no tiene audio. Muchas gracias. Disculpen, es el pequeño problema del clic, que uno empieza a hablar y queda. Le quería agradecer, ministro, por sus palabras y sus acertados comentarios, y a continuación darle la palabra a los presentadores del informe, que son los técnicos Jordi Pon, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y Luis Leiberknecht. Espero haberlo dicho bien. La palabra es suya. En orden, Jordi iría primero. Gracias. Gracias, José, y muy buenos días a todos y todas. Pues estamos muy de Naciones Unidas, pues muy complacidos, ¿no?, de llegar al día de hoy y poder compartir con todos ustedes este informe, que vamos a hacer una breve presentación del mismo a continuación. Solo a modo de introducción, pues recordar un poco que este resumen de políticas presenta básicamente los hallazgos de una evaluación rápida del progreso, las brechas, los desafíos, las oportunidades existentes para el desarrollo de una economía azul sostenible en Uruguay, incluyendo 21 recomendaciones sobre acciones que podrían apoyar este proceso, como por ejemplo el desarrollo de una política integrada de economía azul sostenible que establezca una visión compartida para una economía azul sostenible y proporcione un marco estratégico para su ejecución, como veremos a continuación. Bien, recordar que el proyecto es parte de la iniciativa de Economía y Crecimiento Azul Sostenible, llevada adelante por la Oficina de Coordinación Residente de Naciones Unidas en Uruguay, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, la FAO, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el PNUMA, que les acompañamos también, con el apoyo técnico del Centro de Monitoreo de la Conservación Mundial del Ambiente, y Grit Arendal, en particular de Laura Friedrich y Luis Lieberknecht, que hoy quienes junto con el apoyo del consultor y experto nacional Ian Ruiz han elaborado el documento que se presenta hoy. Cabe señalar, modo introductorio también, que para el desarrollo del presente documento se llevó a cabo una extensa revisión documental, así como numerosas reuniones con autoridades, con organizaciones relacionadas con el alcance del documento, y se obtuvo retroalimentación también de numerosas entidades a los documentos de trabajo, por lo que quisiéramos expresar nuestro agradecimiento por todas estas importantes contribuciones. Gracias, señor ministro, también desde el Ministerio de Turismo y de todos los ministerios que nos han contribuido y organizaciones para poder hacer factible el documento que se presenta hoy. Simplemente también a modo de contexto y justo antes de pasar a ver el análisis específico para Uruguay, aprovecho para señalar que el tema que nos ocupa hoy está de relieve en las grandes agendas globales relativas a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad, como la preservación de la biodiversidad, incluyendo la promoción de la pesca bajo niveles sustentables de captura, la importancia de la protección de las áreas marinas, un tema que encuentra enormes oportunidades para incrementarse en el desarrollo del país. Como mencionaba el señor ministro, también en la agenda de cambio climático, por la importancia de preservar la resiliencia de las aglomeraciones urbanas costeras, que en Uruguay albergan al más del 70% de la población permanente del país. Recordar que los océanos son los principales sumideros también naturales de carbono, que si no fuera por esta función tendríamos un 50% más de partículas de carbono en nuestra atmósfera, y también por toda la problemática de contaminación. Recordemos que el 80% de la contaminación de la basura marina proviene de fuentes terrestres, entonces está todo muy conectado, y la mayor parte de la basura marina es plásticos, más del 80-85%, así que también hay temas importantes a trabajar de manera integrada, pero también nuevas oportunidades. Sabemos que los hábitos nutricionales están cambiando, la demanda de pescado se estima que a mediados de siglo puede ser el doble de la actual, las oportunidades de generación de energía limpia, donde el océano
se espera que gane fuerza en pocos años y Uruguay, de hecho, viene desarrollando ideas, proyectos en este sentido. Y bueno, por supuesto, como mencionaba al inicio, señor ministro, todo el sector turístico es fundamental en este ámbito. Así que sin más, quisiera dejarles con Luis, que nos va a guiar sobre el contenido del informe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla bien? Perfectamente, Luis. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Pues como dijo Jordi, lo que yo voy a hacer ahora es dar un poco una presentación del contenido del informe que hicimos. Yo soy Luise Lieberknecht, yo trabajo para Grid Arendal, una de las dos organizaciones que brindaron apoyo técnico a este trabajo. Lo que voy a cubrir es un poco de contexto, un poco de la metodología que utilizamos. Voy a hablar de los hallazgos, pero más que nada quiero hablar de las recomendaciones a las que llegamos. Para darles un poco de contexto, quería compartir un poco nuestro concepto de lo que es la economía azul. ¿Qué realmente es de qué estamos hablando cuando estamos hablando de Blue Economy o economía azul? Pues la verdad es que si concebimos a la economía en general como esta esfera gris, esta esfera grande, la economía azul forma parte íntegra de esa economía en general. Hay muchos vínculos entre los dos, pero es lo que hacemos cuando hablamos de la economía azul es centrarnos en el océano, centrarnos en el medio ambiente del océano y en las actividades humanas, las actividades comerciales, tanto como las actividades recreativas que se llevan a cabo dentro de este ambiente marino. Pero no nos podemos limitar a mirar solamente estas actividades que ocurren en la mar, porque la verdad es que los beneficios que fluyen a partir de esas actividades solo se realizan en tierra. Un pez pescado solo adquiere valor monetario y nutritivo cuando se lleva a tierra para venderlo y para comerlo. Y por eso hablamos de esa esfera de azul claro, que también forma parte de la economía azul, que son los servicios, los proveedores, los clientes, los consumidores de los productos, de los servicios y de los beneficios que se generan en esta parte de azul oscuro. Y no hay una línea que divide esta esfera de azul claro claramente de la economía en general, porque a partir de las cadenas de valor hay muchos vínculos y puntos de entrelazamiento entre la esfera azul y la esfera gris de la economía en general. Y tenemos que pensar en la economía nacional aquí en Uruguay, pero también tenemos que pensar en los vínculos con el resto del globo, y por eso puse el globo aquí. Y también tenemos que pensar que las actividades terrestres, en las que a lo mejor no pensamos directamente cuando pensamos en la economía azul, que esas actividades también pueden impactar mucho al medio ambiente marino. Jordi mencionó a los plásticos, pero hay muchas actividades que tienen impactos sobre el medio ambiente marino y que afectan a las actividades que se llevan a cabo dentro de esta esfera de azul oscuro. Y tenemos que pensar en esos vínculos también. Muy bien, y para que sea sostenible esta economía azul, debe mantener un uso de los recursos dentro de los límites ecológicamente sostenibles,
protegiendo los ecosistemas marinos y costeros y asegurando la distribución equitativa de los beneficios. Es decir, lo que queremos es llegar a un punto donde los beneficios que se generan proporcionan una vida digna y buena a todas las personas, esta base social, pero dentro de los límites de lo que los ecosistemas pueden brindarnos a largo plazo. Pero, como dijo Jordi, nuestra tarea fue hacer una evaluación rápida, identificar oportunidades clave, brechas y desafíos, y los desafíos principales para el desarrollo de una economía azul sostenible en Uruguay. Bueno, es bastante difícil hacer una evaluación rápida de una economía azul cuando tenemos este concepto bastante complejo de lo que es, y tenemos que empezar por algún lado, y lo que hicimos fue decidir, bueno, vamos a enfocarnos en 5 sectores clave. Y estos son los 5 sectores que elegimos: el turismo, la pesca, la acuicultura. Más que nada lo que nos interesaba fue la maricultura, pero también miramos un poco el tema de la agricultura de agua dulce, las energías renovables marinas y el sector agropecuario. Y claro está, la protección del medio ambiente marino. Esta selección es una selección limitada, pero es diversa. Representa todas las esferas y los vínculos entre ellas. Si vemos, por ejemplo, este sector, el sector agropecuario, esto en un primer momento a lo mejor se piensa, bueno, eso no tiene nada que ver con el océano, pero sí que lo tiene, porque por los impactos, sobre todo en respecto a calidad del agua, que en Uruguay gran parte de la costa está al lado del Río de la Plata, que se ve muy influenciado por las aguas, la agua dulce que viene de la tierra, que se ve muy impactada por este sector. Y por eso elegimos incluirlo, para poder mirar un poco esos vínculos entre la esfera gris y las esferas azules. También incluye sectores establecidos y no establecidos, para poder mirar el presente y el futuro. Y sectores económicamente pequeños y grandes, para representar un poco la diversidad que existe dentro de la economía azul. Y eso se puede ilustrar mediante esa tabla, donde se ve que de los 3 sectores establecidos que incluimos, el turismo, la pesca y el sector agropecuario, 2 son sectores clave de la economía nacional, aportan una proporción bastante significativa al PIB, tanto como al empleo nacional, incluso un poco más al empleo nacional. La pesca, en términos de PIB y de empleo, es más bien pequeño, pero este sector forma parte del patrimonio cultural del país, tiene más de 100 años de historia, y de esa manera también es un sector bastante importante de considerar, porque tenemos que pensar en más que esos términos puramente económicos, si tenemos este concepto de una economía sostenible. Y claro está, también queremos mirar hacia el futuro, y por eso elegimos incluir 2 sectores que en estos momentos no están bien establecidos en el país, pero queríamos mirar un poco las oportunidades y las posibilidades que podrían ofrecer estos sectores. Y eso es lo que hicimos. Empezamos con una recopilación de datos, muchos datos, y eso fue el trabajo que hizo Jan Ruiz, ya mencionado por Jordi, el consultor experto dentro del país. Y lo que hizo Jan fue buscar información sobre el estado actual de cada sector, buscando información sobre los actores que forman parte de esos sectores, los beneficios que ya están aportando a la economía y a la sociedad, las políticas, las regulaciones ya existentes dentro de esos sectores, para poder entender dónde estamos. Y buscó información existente en publicaciones, en informes, en la web, pero también hablando con actores, muchos de ustedes de los diferentes ministerios y agencias conectadas con los ministerios, para poder entender un poco
donde encontrar datos relevantes. También buscamos información respecto a interacciones entre sectores para poder entender un poco el potencial para sinergias y también de conflicto existente entre esos sectores y las interacciones con el medio ambiente marino. Lo que hicimos Laura Friedrich y yo, más bien desde fuera, fue crear criterios de evaluación rápida y las pasamos en 5 principios de una economía azul sostenible. Estos 5 principios se basan en trabajo que está haciendo el PNUMA, que está en estos momentos desarrollando una guía para ayudar a países en ese proceso de transición hacia una economía azul sostenible. Y estos 5 principios son los que ustedes ven aquí en la pantalla. Proteger, restaurar y regenerar los ecosistemas saludables, ofrecer procesos y resultados equitativos e inclusivos, permitir la estabilidad y la resiliencia climática, generar un consumo y una producción sostenibles y aplicar enfoques de economía circular. Y lo que hicimos fue, para cada uno de esos principios, creamos una gran tabla con criterios específicos. Por ejemplo, mirando si existen políticas y reglamentos e incentivos para enfoques de economía circular, por ejemplo, o para garantizar la inclusividad y la participación en procesos existentes dentro de los sectores que incluimos. Y en el tema de la protección de la naturaleza también miramos el tema de las áreas marinas protegidas y de otras políticas y otros procesos ya existentes para proteger los ecosistemas marinos. Y o sea, lo que hicimos fue un análisis cualitativo, pero bien estructurado, basado en toda esa información recopilada. Y creamos un borrador del informe que ustedes ven ahora y con la ayuda de Ian Ruiz hicimos un proceso de consulta y quiero repetir lo que dijo Jordi, que sin la participación de muchos actores dentro del país en este proceso de consulta no podríamos haber llegado a este informe, porque este proceso de consulta sí que resaltó que habíamos utilizado datos un poco anticuados, que existe mejor información que surgió de este proceso, que pudimos incluir en lo que ustedes ven ahora, que es el resultado final y el informe final. Y bueno, ¿qué es lo que dice ese informe final? Pues dice esto, que Uruguay ya tiene políticas y regulaciones sólidas para promover el desarrollo de la economía azul sostenible. Sin embargo, su implementación efectiva se ve limitada por la falta de integración intersectorial, el acceso limitado a financiamiento a largo plazo, el monitoreo incoherente y el incumplimiento de las regulaciones existentes. Y eso no son problemas específicos de Uruguay, esos son problemas que vemos en muchas partes del mundo. Eso es bastante típico, que en papel existe una base sólida, existen conocimientos muy sólidos, pero a veces la implementación es donde falla. La brecha clave que identificamos para poder mejorar esta situación un poco es la ausencia de un enfoque de gobernanza coherente para el océano y la costa de Uruguay. Que hay muchas políticas ya existentes, pero en general se enfocan en otros sectores y tienen un enfoque más bien terrestre. Y no es cuestión de tener que reinventar procesos nuevos o reinventar políticas y regulaciones nuevas. Más bien lo que hace falta es juntar a los actores de las diferentes partes del gobierno que tienen vínculos con actividades marinas y con esas esferas que acabamos de mirar. Y al crear un enfoque conjunto para ver dónde hay
solapamiento entre políticas existentes y donde quizás hay huecos o brechas que tenemos que enfrentar. A nivel más específico, lo que hicimos fue identificar 6 áreas en las que se podrían tomar medidas, y esas son las 6 áreas que ven aquí. Ustedes, el gráfico de abajo a la derecha ilustra que hay mucho solapamiento entre estas áreas, y eso se verá en las recomendaciones también, que en las recomendaciones específicas dentro de cada una de esas 6 áreas, ciertos temas se repiten, pero con un enfoque un poco distinto. Tengo 2 minutos, creo que 2 minutos más. Voy a enseñar brevemente la recomendación. Luis, hasta 4 minutos puede llegar, hasta 4 minutos puede llegar. Muy bien, muchas gracias, está bien saber. Muy bien. Entonces puedo tomarme un poco más de tiempo para presentar las recomendaciones. Vamos a empezar con el primer área, que es lo que ya dije, que es esa brecha clave de desarrollar un marco de política nacional de economía azul. Aquí hay 2 recomendaciones. La primera es esa, pues, eso de crear o desarrollar una política nacional integrada que une a esos actores de diferentes partes del gobierno, proporcione liderazgo y el marco estratégico, el marco para señalizar a dónde vamos. Y claro está, también hay que apoyar el desarrollo de la implementación, el desarrollo y la implementación. Eso es la fase donde vamos desde el papel a la práctica, y poner en práctica una evaluación de servicios ecosistémicos marinos, proporcionar liderazgo continuo en la implementación, garantizar un enfoque integrado entre sectores y diferentes órganos del gobierno, que es esto, la coordinación interministerial, la integración de actores, la participación de los actores y de los usuarios marinos y la financiación sostenible. Estos realmente son 2 recomendaciones clave. Muy bien. En el segundo área nos enfocamos más bien en permitir la participación de las partes interesadas y en buscar la equidad. Y aquí consideramos que la distribución justa y equitativa de los beneficios que se generan en la economía azul debería ser una consideración central en todos los procesos de toma de decisión, de implementación y de medidas de protección o de medidas de inversión y desarrollo de sectores económicos. Eso debería ser un pilar central. La participación es importante, involucrar a las comunidades locales, a los usuarios del mar, tanto en la planificación como en la implementación. Mejorar el compromiso entre la administración y los pescadores artesanales. Ahí sí que vimos que ha habido iniciativas muy buenas que han llegado a cierto punto, pero luego se acabaron. Y con esa interrupción, y a veces conlleva un cambio de personal, la gente se va a otros proyectos, de eso surge un poco la frustración de los participantes en esas iniciativas. Y lo que sería bien es tener pensar un poco más en la financiación sostenible de este tipo de iniciativa para generar un compromiso a largo plazo y analizar los impactos que se han tenido, que las iniciativas existentes ya han tenido, para poder aprender y aplicar las lecciones aprendidas. Siempre hay que considerar los conflictos entre usuarios, protegiendo los derechos de acceso y evitando el desplazamiento sin brindar alternativas. A veces el desplazamiento de usuarios existentes es inevitable, pero entonces hay que mirar alternativas para ellos, para los afectados.
El tema del análisis de las cadenas de valor aparece 2 veces en las recomendaciones. Aquí específicamente se está refiriendo a las cadenas de valor que vinculan o que podrían vincular a la pesca artesanal con el consumidor. Creemos que hay oportunidades, sobre todo en respecto a la venta directa, que podría ofrecer oportunidades nuevas y crear productos, sobre todo para el turismo también, que podrían ser interesantes. Y como siempre, asegurar oportunidades para una amplia gama de actores, pensar en la diversidad. Y ahí recomendamos hacer un análisis un poco más profundo porque nosotros no tuvimos tiempo realmente de mirar, por ejemplo, el papel de la mujer en la economía azul, el papel de otros grupos minoritarios o marginalizados. Eso no lo pudimos hacer, pero es una recomendación. En cuanto a buscar oportunidades para el desarrollo económico sostenible, creemos que cabe realizar un análisis detallado del sector turístico. Esto es una recomendación que vemos como clave. Como resaltó el señor ministro, el sector del turismo es un sector transversal, muy diverso y hay mucha posibilidad, vemos muchas oportunidades, mucho potencial, pero no hemos tenido tiempo de hacer un análisis detallado de cuáles son las opciones que realmente existirían en diferentes partes de la costa. Eso ya requiere un análisis más profundo y más vinculado a localidades específicas de la costa, porque las opciones son diferentes en diferentes partes del país. Y eso conlleva también un análisis de las cadenas de valor completas, no solo las vinculadas con los pescadores artesanales, sino en general. Eso para ayudar a identificar esas oportunidades de diversificación económica y también de distribución equitativa de los beneficios en el futuro. Y también queremos resaltar que todas las posibles nuevas actividades deben someterse a una evaluación cuidadosa de los impactos socioambientales, no solo de las actividades directamente, sino también de cualquier desarrollo auxiliar necesario. Esto surgió de una conversación que tuvimos sobre la posibilidad de invertir en combustible de hidrógeno para mercados en otras partes del mundo, para exportación, que necesitaría desarrollo portuario, de infraestructura portuaria y conllevaría un aumento de tráfico de buques grandes. Y queremos decir que bueno, esto debería conllevar esta evaluación muy cuidadosa de los impactos no solo en el medio ambiente, sino también sobre los otros sectores y los otros actores y las otras actividades dentro de la economía azul. Mejorar la protección del medio ambiente marino y costero. Aquí quiero resaltar 2 puntos. Ustedes ya pueden llevar más detalladamente todas las recomendaciones. Los 2 puntos que quiero resaltar hoy aquí son la identificación de ecosistemas, hábitats y especies importantes para ayudar a priorizar las medidas de protección y fortalecer la superficie marina cubierta por el SNAP, por el sistema existente de áreas protegidas. Y ahí se podría aplicar la planificación sistemática mirando la conectividad, la representatividad de la red en su totalidad, de la red de áreas protegidas. Voy a seguir. Entonces, apoyar la mitigación y adaptación del cambio climático. Allí vimos que ya se está llevando a cabo mucha actividad respecto a la transición energética y más que nada creemos que es importante alinear las políticas dentro de la economía azul con las políticas ya existentes. Y también, por otra parte, evaluar los riesgos del cambio climático para los sectores y actores dentro de la economía azul, tanto para las comunidades costeras.
Y también pensamos que esto sería bastante interesante, es una recomendación bastante específica dentro del sector del turismo. Pensamos que esta meta del carbono neutral podría ser un punto atractivo para el turismo, para los turistas que cada día están tienen más conciencia del problema del cambio climático. Y finalmente, esas son dos recomendaciones transversales que se pueden aplicar a todos los sectores, todas las medidas, que es importante desarrollar un marco de seguimiento y evaluación estratégico con un sistema de indicadores sociales, tanto como ambientales, que abarcan esos 5 principios que les enseñé antes. Eso es en general a nivel estratégico, pero específicamente hablando de áreas marinas protegidas, también creemos que es importante pensar en estos dos lados, en el lado social, tanto como en el lado medioambiental, que deberían tener un programa de monitoreo dedicado para cada área protegida que combine esos indicadores, esos 2 tipos de indicadores. Y allí es donde voy a dejarlo. Voy a dejarles con agradecimientos a Jan Ruiz, a mis coautores y a todos los que participaron en el proceso de consulta. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Casi que en tiempo y forma, así que vamos bastante en horario, salvo por unos minutillos. Quería darle la palabra en este momento al coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Yebra, que va a hacer uso de la palabra y posteriormente seguimos con el resto de la agenda. Pablo, la palabra es tuya, adelante. Gracias, José. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al ministro Tabaré Viera por acompañarnos en el día de hoy. Es un gran honor para nosotros, ministro, tenerlo en esta conversación para la ONU y para las diferentes agencias que han estado participando en este evento, en este esfuerzo, en este análisis, el PNUD, el PENUMA, la FAO. Yo creo que es un ejemplo de que cuando trabajamos juntos podemos ayudar a Uruguay a plantear temas emergentes, temas de futuro que requieren un abordaje que a veces no es posible desde una perspectiva solamente sectorial, porque los océanos no conocen de ministerios, ¿no? Entonces hay que tratar esa gobernanza de una manera integral y muchas veces estamos viendo en el marco de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que la visión sectorial se queda muy coja, digamos, a la hora de abordar algunos temas de política pública. También quiero felicitar al Centro Mundial de Seguimiento de la Conservación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y al GRID Arendal, que han sido un apoyo técnico fundamental en la elaboración de este estudio. Bueno, voy a ser breve, quería decir nada más que 2 cosas. La primera es que estamos en un momento crucial para la humanidad, en el marco de la COP26, decidiendo si queremos, digamos, caminar hacia el colapso como sociedad planetaria o vamos a hacer un esfuerzo por conservarla. Y uno de los temas centrales en esa discusión, más allá de las luchas de poder, es cómo economía y ambiente se concilian de una manera virtuosa. Y eso incluye muchísimos aspectos de la economía verde, pero incluye también temas como la economía azul, que a veces se ven como un tema aparte o no se ven directamente. Y creo que este estudio tiene la utilidad, el valor y el potencial justamente de poner encima de la mesa un tema importante y la necesidad de abordarlo con una política y con un enfoque integral. Y eso es un diálogo, es una conversación, y en ese diálogo queremos estar nosotros por ser un tema pues, emergente en la medida en que se nos necesite y se nos requiera. Para eso la ONU tiene también un enviado especial. Pensamos que también desde nivel global hay un interés de que Uruguay participe en esto. Lo vamos a estar conversando también con el ministro, espero próximamente. Y vemos que ahí hay un área no solamente de riesgo y de reto, sino de potencial de un desarrollo virtuoso, de un desarrollo sostenible que, como decía Luis, sea más atractivo también para los turistas, ¿no? En cuanto a estar de punta de lanza de esta discusión sobre economía y ambiente. Y en ese sentido, por ejemplo, la participación de la ministra de Economía también en la reciente COP posiciona a Uruguay y su rol en el Development Committee, el Banco Mundial y el Fondo Monetario
posiciona a Uruguay, empieza a posicionarlo como un referente mundial de desarrollo sostenible. Y en esa lógica, la economía azul, creo que bien manejada puede ser una herramienta maravillosa para el país en el mediano y en el largo plazo. Y sin más, simplemente quisiera decir que, bueno, por el lado de la ONU estamos muy interesados en apoyar con las agencias que ya previamente he mencionado. Este es un primer paso y ojalá sea el primer paso de una gran aventura. Entonces, si me he olvidado de alguno de los colegas que han estado participando de manera entusiasta en este esfuerzo, seguro que no me olvidaré cuando lo pongamos en marcha en los próximos días y semanas para que esto sea una realidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo Ruiz. En este momento le damos la palabra a Hugo Blanco, representante adjunto del PNUD en Barbados. Hugo Blanco. Hola, buenos días, ministro, coordinador residente, un gusto verte de nuevo, Pablo. Estoy intentando compartir mi pantalla, decidme si la veis. ¿Sí? Sí, perfectamente. Muy bien, pues lo primero, muchísimas gracias al equipo de Uruguay por esta invitación. Les hablo desde Barbados, donde nuestra oficina del PNUD cubre 10 países y territorios. Y desde donde estamos tratando de apoyar y de empujar la agenda de economía azul como una oportunidad de repensarse el futuro y el modelo de desarrollo de estos países. Mi intención en los próximos 5 minutos es simplemente compartir algunas ideas que tal vez puedan ser útiles y relevantes para el ejercicio que están haciendo en Uruguay y que creo que es interesantísimo. Nosotros hemos trabajado en 4 países con muchos socios, el rol de la academia de las universidades ha sido clave y estamos también trabajando en otros 2 países para tener estudios, estrategias, planes de desarrollo centrados en la economía azul. Tengo 3 mensajes muy sencillos que quiero compartir. Lo primero, ¿la economía azul es algo nuevo o qué es? Tenemos economía verde, que ha mencionado ahora mismo el coordinador residente, economía naranja, economía morada. ¿Por qué estamos hablando de economía azul? ¿Es empaquetar con un nuevo lazo algo que llevamos haciendo tiempo o realmente tiene algo nuevo, ¿no? Pensamos, la pesca, desde tiempos ancestrales hemos estado pescando. Lo que pasa es que ahora lo estamos haciendo de manera diferente, ¿verdad? Las playas las conocemos, las disfrutamos, pero en algunos sitios el aspecto de las playas está teniendo otro color, otro olor, otro sabor. Y además, una cosa importantísima, se nos está acabando el tiempo. Es lo que el coordinador reciente acaba de mencionar, la COP26. Luego, tenemos que actuar. Hacer más de lo mismo posiblemente nos va a llevar a los mismos resultados. Es decir, si queremos resultados diferentes, tendremos que tener enfoques, actividades y herramientas diferentes. Y pensamos que la economía azul lo es para las islas y para los países que están expuestos. Pero ¿por dónde empezamos? El siglo XXI, grandes retos, complejos, interdependientes. Desde el Caribe lo que hemos hecho ha sido tratar de romper en pequeñas piezas este gran puzzle. Y hemos hecho diagnósticos de cientos de páginas, créanme, que voy a tratar de resumir de forma muy sencilla. Y nosotros hemos empezado de la misma forma que yo creo está haciendo Uruguay, utilizando el turismo como principal agente de desarrollo económico en estos países. Les presento a Brian y a Anne, que podrían ser Miguel Ángel y María Laura, que visitan las aguas termales o Punta del Este. Obviamente ellos llegan en barco o en avión, se hospedan en un hotel precioso, visitan las playas, hacen algo de deporte. El ministro hablaba de deportes de riesgo, puede ser submarinismo, etc. Van a comer a un restaurante, posiblemente el pescadito del día. Y si las cosas van bien, salen por la noche y se lo cuentan a sus amigos y vuelven, ¿sí? Hemos hecho estudios y resulta que los turistas están dispuestos a pagar más si se sienten bien. Es decir, la experiencia es lo más importante. Entonces, si su hotel tiene energía sostenible y además los desechos son gestionados de manera adecuada, la experiencia es más positiva. Y obviamente, si todo esto se hace bien,
estamos trabajando en áreas de educación para crear empleo y promoviendo el desarrollo económico de nuestro país. Muy sencillo, esto mi niña de 3 años lo entendería, bueno, no sé si lo entendería, pero casi. Si ponemos las lenses, las gafas de economía azul, estamos hablando de cosas muy sencillas. Estamos hablando de transporte, estamos hablando de infraestructuras, estamos hablando de turismo, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de pesca, economía, educación, energía y desechos, gestión de desechos. Agenda compleja, ¿verdad? Sin embargo, es importante tener en cuenta la intersectorialidad de la que Luis hablaba y si nos centramos en 3, 4 sectores, ver los vínculos que estos tienen, porque si queremos pensar en el medio y largo plazo, al final vamos a tener interdependencias y sinergias con todos estos sectores. Mi última slide, porque creo que el diálogo es lo más interesante y voy a tratar de no ser muy técnico, pero sí compartir algunos de los errores que hemos hecho, de los cuales yo creo que se aprende casi más que de los aciertos, y hacer unas sugerencias. Romper barreras sectoriales e institucionales, es decir, economía azul, si lo vemos como pesca más medio ambiente, más energía, más transporte, estamos perdiéndonos algo. Economía azul tiene que ser más que esto. Tiene que ser tener una visión intersectorial e interinstitucional. Grandes objetivos y pequeñas acciones. Visión a largo plazo, pero ¿cómo empezamos a mover la agenda? Empezamos a tener objetivos para el año que viene, para dentro de 2, para dentro de 5, porque si no, no vamos a poder avanzar en tiempo y forma. Primero lo primero, priorizar. No podemos hacer todo, hemos visto muchos sectores, muchas áreas, pero ¿por dónde podemos empezar? ¿Cuáles son esos puntos de acupuntura? Que si metes la aguja va a crear reacciones en otros sectores. Nuevo enfoque, necesitas nuevos instrumentos. Luis ha mencionado algo que creo que es crítico, que es nuevos mecanismos de gobernabilidad. Nosotros estamos promoviendo la creación de foros de gobernanza oceánica, es decir, donde la discusión gire en torno a nuevos enfoques y nuevos conceptos. Capacitaciones a todos los niveles, de nada sirve que los ministros y los altos cargos de los ministerios estén realmente convencidos si luego el discurso, la estrategia, el enfoque no permea, no llega a los mandos inferiores que son los que tienen que mover las ruedas. Y por último, mecanismos de financiamiento. Nosotros estamos trabajando mucho en National Financing Frameworks, mecanismos nacionales de financiación para economía azul y el tema de bajar los riesgos, de-risking, eliminar los riesgos para atraer más inversión del sector privado. Son temas complejos, pero que simplemente los quiero tocar. A evitar, hacer lo mismo utilizando diferentes palabras. Nosotros hablamos en Barbados y en el Caribe Oriental de economía azul para islas verdes. Es decir, buscando sinergias, pero tratando de cambiar el discurso. Y porque si simplemente metemos un poquito más de azul, un poquito más de género, un poquito más de medio ambiente en lo que ya estamos haciendo, tal vez no logremos los resultados. Hacer estudios sobre estudios, me gusta mucho que ustedes hayan empezado con una evaluación rápida, como ha mencionado Jordi, porque existe la tentación de hacer un estudio más sobre agricultura, más sobre transporte, más sobre género, por ejemplo, y de relegar un poco la acción. Creo que las dos cosas deben ir de la mano. Luchas de poder, tema complejo, esto no va de sectores, esto va de trabajar juntos, como el coordinador presidente ha mencionado. Es importante tener un campeón y creo que ustedes lo tienen claramente en el ministro Tabaré, pero seamos realistas y conozcamos las dinámicas que existen entre los diferentes ministerios, entre diferentes agencias de Naciones Unidas o incluso sectores de las ONGs. Y los últimos dos puntos. Planes demasiado ambiciosos pueden crear frustraciones, por eso es importante tener estrategias a corto, medio y largo plazo con indicadores claros que nos ayuden a medir si estamos yendo por el buen camino o no. Y luego nosotros a evitar centrarse en infraestructura. Es algo que hemos visto que por muchos motivos, al menos en el Caribe Oriental, había una tendencia a pensar siempre necesitamos muchos millones para mejorar infraestructuras de desechos, de puertos, etcétera. Economía azul es mucho más que eso. Y el elemento soft, el elemento de formación, de sensibilización, de trabajo con las comunidades es fundamental, como también mencionaba Luis. Lo voy a dejar ahí
porque creo que la discusión está siendo rica, es importante que haya espacio para comentarios. Voy a poner en el link, en el chat, perdona, los links a los estudios, pues si os quieren echar un vistazo. Y un gusto de nuevo saludarles desde Barbados. Gracias, colegas. Muchas gracias, Hugo. Comentarles dos apuntes, que tanto estos links que va a poner Hugo en el chat, así como la presentación de Luis, están disponibles para todos aquellos que lo soliciten. Es solamente una comunicación y podemos hacérselo llegar. En otro aspecto, una nota al pie, y también importante, es que obviamente Barbados, en ese nivel que mostraba Hugo, está varios pasos adelante de lo que ha sido el inicio en Uruguay, y me acotan desde aquí que comente en ese sentido que obviamente es un camino a seguir y es un camino, un ejemplo para seguir adelante en el trabajo, donde en Uruguay recién se está comenzando. También ahora, un momento, le voy a dar la palabra nuevamente a Pablo Ruiz para un comentario sobre esto, y ya seguimos con la habilitación de los demás comentaristas. Gracias. Pablo Ruiz. Sí, no, simplemente para agradecer al PNUD y a Hugo por su presentación de la experiencia en Barbados, porque es muy importante también aprender de la práctica de lo que se está haciendo, digamos, en otros lugares, tener el trabajo técnico, tener también un baño de realidad de lo que ocurre en otros países, y también, obviamente, a los colegas de Naciones Unidas que nos acompañan hoy, del PNUM, al PNUD de la FAO, pero sin olvidar a Mariano Berro, que lo tenemos con nosotros de la AUCI, que es nuestra contraparte y que es un lujo tenerlo también con nosotros. Gracias. Gracias, Pablo. Me das el pie, esto no fue coordinado, pero me das el pie perfecto para dar paso a la última parte de la presentación, con los comentarios al documento y el cierre. En este panel van a estar el director ejecutivo de AUCI, Mariano Berro, el director general de la DINARA, Jaime Coronel, y el director de Protección Marítima de la Armada, Diego Vera. Y en principio sería el primero en usar la palabra, va a ser el director ejecutivo de AUCI, Mariano Berro. Así que somos todos oídos, Mariano. Adelante, gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y saludar, bueno, a todas las autoridades, los representantes, bueno, primero al ministro y también a los representantes, a Pablo Ruiz, de la OCR, a las agencias y a todos los que han participado en hacer el informe. El tema de la economía azul para nosotros es un tema que es un desafío, porque Uruguay, a pesar de que culturalmente tiene un origen por su inmigración, que uno podría decir, bueno, Uruguay tendría que tener un desarrollo en varias de estas áreas, y en realidad nunca lo tuvo. Lo tiene sí con el tema del turismo, pero no lo ha tenido, por ejemplo, con todo el tema de la pesca. Pero tampoco lo ha tenido en el desarrollo fluvial, el desarrollo del transporte fluvial. Y tampoco lo tiene en el turismo fluvial. Es decir, hay muchas cosas que nosotros miramos de los números, de los indicadores del turismo, que tienen que ver con lo costero, pero tienen que ver con la costa más oceánica, por decir así, Río de la Plata, Océano Atlántico. Sin embargo, hay un potencial enorme para el desarrollo. Yo sé que el Ministerio está pensando en eso, está trabajando en varias iniciativas. También hay varias iniciativas con varios programas que han financiado pequeños proyectos, pequeñas iniciativas, pero ahí hay también una oportunidad de desarrollo. Y esa es una oportunidad de desarrollo local, que en el fondo es lo que permite consolidar las comunidades. Esas comunidades que tomaron la decisión de quedarse ahí, de no emigrar hacia la ciudad, hacia la única, hacia nuestro gran polo de succión que es Montevideo. Entonces, ahí hay una cantidad de oportunidades que pueden ser de pesca, pueden ser de turismo, pueden ser de transporte. Por eso es que, ¿por qué planteo esto? Que es medio una mezcla entre lo histórico y lo que hay como oportunidad. Porque este es un tema que muchas veces hemos hablado con algunas agencias y es un tema en el que hemos tenido una total sintonía con Pablo Ruiz, que es, ¿cuál es el rol que nosotros imaginamos para las Naciones Unidas? Bueno, para nosotros las Naciones Unidas lo que tiene que hacer es esto, es proponernos en aquellos lugares donde ve que hay una deficiencia, una carencia, una debilidad. Pero también hay otra cosa que es una responsabilidad nuestra, que es la de tratar de llevarlo a cabo algunas de las recomendaciones.
Y ahí también entra el poder que tienen las agencias muchas veces para poder convocar a lo que se planteaba hoy, que es el tema de la gobernanza. Uruguay en general tiene marcos regulatorios que son muy buenos. Ahora, después siempre tenemos un problema, la fiscalización y el monitoreo. Son dos temas que Uruguay en general no lo mira. No en este tema, en general no lo mira. Entonces tenemos grandes leyes, pero no tenemos ni marco regulatorio para sancionar, o si lo tenemos, no tenemos cuerpo efectivo, pero también después ese cuerpo efectivo es mirado como un tema solo sancionatorio. Entonces, falta lo otro, que es el tema de regulación, de gobernanza, pero también de capacitación y de sensibilización. Ese conjunto de cosas son las que para mí hacen al desafío de un país. Porque además esto es una oportunidad económica, tiene una cantidad de componentes económicos, pero también tiene una cosa que es la gestión del medio, la gestión desde el punto de vista ambiental. Entonces, esa dualidad que hay en esto, que también creo que puede ser un atractivo, Uruguay tiene un debe muy grande ahí. Porque muchas veces decimos, no, el turismo natural, hay una cantidad de cosas, pero que a veces ni siquiera nosotros mismos nos ponemos a evaluarla con un sentido crítico, que es lo que tenemos que hacer, por eso estamos en la función pública. Y por eso también sirven este tipo de espacios en los cuales desde afuera se nos muestran cuáles son las oportunidades que hay, pero también los deberes que debemos hacer. Y el comparativo, el comparar con otros países que lo hicieron bien. Y aprender del error ajeno. Lamento por quien cometió el error, pero bueno, nosotros también tenemos un decálogo de errores que después podremos ofrecer cuando los vayamos corrigiendo. Eso es parte también de la cooperación. Pero además Uruguay tiene otro desafío. Uruguay es parte de la administración de lo que son los océanos. ¿Por qué? Porque Uruguay es parte de la administración de la Antártida. La Antártida tiene recursos marinos que están todos a su alrededor, que rodean esa zona, y las cuales Uruguay tiene una responsabilidad universal, mundial, que tiene que ver también con esto. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tampoco tener una política para lo que es lo nacional y otra cuando nos sentamos en un marco regulatorio internacional. ¿Por qué? Porque además ahí hay problemas de pesca, hay problemas de turismo, y Uruguay tiene que tener posición en esos temas. En muchos temas lo viene haciendo bastante bien. Pero creo que Uruguay tampoco puede diferenciar simplemente decir, bueno, vamos a trabajar acá en interno, en uruguayo, en lo nuestro. No, porque esto también nos tiene que servir para tratar de poder mostrar que Uruguay es un país que puede participar en la coadministración, como lo hace en el marco del Tratado Antártico, y que tiene una voz que puede decir cosas que pueden aportar. Es para eso para lo que nosotros necesitamos a todo el sistema de Naciones Unidas, es por eso que les agradecemos esta iniciativa, y es por eso que van a contar con nosotros para seguir trabajando juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano Berro. Es el turno ahora del director general de la INARA, Jaime Coronel. Jaime, la palabra es tuya. Buenas. No sé si se me escucha. Fuerte y claro. Bien. Pido disculpas que dentro de los cometidos de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos está el recorrer el país y estar en todas las circunstancias, por lo cual en este momento nos encontramos junto con la directora general del Ministerio recorriendo varias localidades y en particular en esta instancia tocaba Villa Constitución. Hablaron de la acuicultura y este es un centro de piscicultura que tiene por lo menos unos 30 años de fundado y en el cual se han desarrollado varias experiencias. Ver este informe nos hace reflexionar, como lo decían allí, ver cuáles son las políticas o cómo nos visualizan desde afuera. Es importante para nosotros ver eso, ver cuáles son, digamos, los intercambios que se deben de generar. Pero también creo que es necesario decir que Uruguay ha transitado algunos de esos caminos. Hoy en día
nos encontramos casi en la firma final de un convenio en el cual, o sea, de un convenio entre varias instituciones que firma o constituye una comisión, más que un convenio, un decreto, debía decir, que firma una comisión para la investigación marina cada vez que un barco investigue en el Uruguay. Esa comisión integra varios ministerios. Entonces, el ejemplo de lo que están, de la interacción y de el intercambio entre ministerios, yo creo que lo venimos transitando. Tal vez lo debemos de acelerar. En cables submarinos también hemos transitado eso, y creo que a través de ONU y a través de varios organismos de Naciones Unidas podemos ver ese tránsito en otros países. El generar una comisión que estudie el espacio marítimo y cómo se sitúa cada cosa en el espacio marítimo nos parece trascendental, y tal vez en este informe no lo vimos demasiado. También hay una cosa que es real y que nosotros vemos en este informe, y es la sostenibilidad. En particular, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos tiene la sostenibilidad en su ley de 2013, en lo cual habla de la sostenibilidad. Pero en su ley anterior también habla de la sostenibilidad del recurso. Y la economía azul, en definitiva, es eso. Es cómo poder explotar en una base sostenible. Por lo cual, este documento es interesante, aporta muchísimo. Creo que debemos de caminar hacia apoyos específicos en base a este documento, pero apoyos específicos que, además de aportar su visión técnica o su visión del problema, en lo cual Uruguay ha transitado varias veces, y como lo señalaban allí respecto al documento, se ha analizado varias veces en Uruguay las posibles perspectivas o los posibles caminos a seguir. Es el momento en el cual Uruguay, además, a nuestro entender, de tener esos caminos al seguir y esos diagnósticos, debe generar líneas de acción. Creo que eso es lo que nos ha diferenciado o nos ha dejado a veces por fuera de determinados caminos. Tener los diagnósticos, haber recurrido a organismos que nos den esos diagnósticos, pero a la hora de la línea de acción, nuestra economía como tal no ha podido sustentar esas líneas de acción. Y ese creo que es el principal desafío en cuanto a apoyo y a trabajo en conjunto. Además de fusionar las políticas, como se está haciendo a través de decretos, como se está haciendo a través de comisiones, en los cuales varios organismos trabajan sobre un mismo punto, trabajar sobre la línea de decir, bueno, ¿cuál es la línea de acción de este diagnóstico? ¿Cómo podemos impulsar una política pública? Recién allí hablaban de género, por ejemplo, que no lo habían podido analizar. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca está hoy en día con un plan nacional de género en políticas agropecuarias y de pesca. Entonces, creo que esas líneas de acción es lo fundamental, empezar a trabajar y empezar a estar en campo y en terreno accionando. Diagnósticos hemos tenido un montón. Creo que es la hora de accionar y de que eso se convierta en planes de acción específicos. Ese creo que es el gran desafío para interaccionar, y en el cual vamos a pedir ayuda y vamos a solicitar, muy probablemente nos den una gran mano, y es cómo llegar a los planes de acción. Pero más allá de las consultorías en cómo hacerlo, es en la ejecución misma. Doy un ejemplo que capaz que en este caso Pablo conoce porque lo hemos dialogado varias veces. Uruguay posee un barco de investigación científica del año 90, que hoy en día desarrollaba algunas campañas científicas en conjunto con Argentina para ver la sostenibilidad del recurso. Ese barco, debido a su bajo mantenimiento y debido a no ser un país que tenga esa impronta de planes de acción a largo plazo,
generó que hoy en día el barco esté inactivo y estemos realizando campañas junto con Argentina en barcos argentinos. Pero Uruguay necesita un barco país de investigación y en esa línea venimos trabajando, pero vamos a necesitar ayuda, casi seguro, y son líneas de economía azul. En acuicultura lo mismo, venimos desarrollando desde hace años diversos paquetes. Vamos a precisar ayuda en sus ejecuciones. Esa es la ayuda que necesitamos. Así que aplaudo este texto de diagnóstico, aplaudo este documento base de trabajo y llamo a todos y nos llamo a nosotros mismos a poner acción en trabajo lo diagnosticado para poder llegar a un buen futuro en breve. Así que muchísimas gracias por este espacio y bueno, lamento estar en estas condiciones en ruta que capaz que puede haberse no escuchado bien o alguna interferencia, pero bueno, muchísimas gracias a todos y pongamos acción en esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime Coronel. Y es el turno del director de Protección Marítima de la Armada, Diego Vera. Buen día a todos. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Impecable. Impecable. Bueno, primero gracias por la invitación a participar de este lanzamiento de la evaluación que se hizo. Felicitar a las personas que trabajaron en este proyecto que me parece muy interesante, el cual lo estuve mirando y me parece que comparto gran parte de lo que están exponiendo ahí y el estudio que hicieron. Me quedé un poco con los 5 sectores claves y en base a eso más o menos yo empecé a tratar de decir, bueno, voy a hablar un poquito de cada uno de los que esté más o menos familiarizado, porque me tuve que poner a estudiar que es la economía azul. Hablaba ahí un poco del turismo y me gustó mucho lo que planteó Hugo en el diagrama del turista cuando llegaba ahí con la persona, que era la pareja de turista que iba al hotel. Y en ese diagrama yo iba a plantear otro, por ejemplo. El turista llega en una embarcación, nosotros tenemos una anuencia muy importante de la República Argentina de embarcaciones deportivas. Ese turista no se va a alojar en el hotel, se queda en su yate, en su embarcación o velero, toda la estadía. Esa embarcación genera residuos, genera descargas. Nuestros puertos deportivos no están adecuados para recibir aguas sucias, por ejemplo, de las embarcaciones. Es un problema que lo tenemos latente y genera un impacto muy importante, principalmente en las épocas de verano, cuando tenemos una gran afluencia de embarcaciones. Después ese turista se va y se alquila una 4x4 o un cuatriciclo y se me va a las dunas, a Cabo Polonio, un área protegida, y en su actividad turística me daña la duna, me hace, ese daño ambiental, por decirlo. Dijo la parte linda, yo estoy hablando de la parte de fiscalización, porque es lo que nos toca a nosotros, por eso. Entonces, cuando nosotros nos ponemos el problema, y muchas veces es importante esa sensibilización del turista y esa interacción que tenemos que tener con otros organismos. Nosotros hoy tenemos una muy buena comunicación con el Ministerio de Ambiente, en aspecto del sistema de denuncias. Vieron que el Ministerio de Ambiente tiene en su portal un sistema de denuncias online a toda la población. Diego, quedaste muteado. Ahí Ahora. Ahí está. Les decía que cuando tenemos en el Ministerio de Ambiente tiene un portal donde hace un sistema de denuncias a cualquier ciudadano, y cuando tiene que ver en nuestra jurisdicción, en la franja costera o en el agua, nos llega a nosotros y tratamos de darle la mayor, darle una respuesta a través del despliegue que tenemos en el territorio, ¿no? Muchas veces de ese sistema de denuncias también hemos conversado que nuestros recursos son finitos, o sea, imagínense las cantidades de kilómetros de costas que tenemos, y el traslado de un lado al otro a veces nos limita mucho la coordinación. Por eso también leía en la evaluación algo muy importante que decía recursos limitados, medios, recursos humanos y materiales limitados, que es muy importante que están en este procedimiento, en esta evaluación. Por lo cual esto requiere una interacción muy interesante entre diferentes organismos, ya sea de la autoridad portuaria,
del municipio donde se disponen después, cuando volviendo el tema de los residuos, esa cadena tenemos que tenerla muy aceitada. También se habló un poco de las áreas protegidas. Bueno, lo mismo. Se habló un poco del proyecto ese de declarar área protegida en un espacio marítimo, y bueno, y nosotros a veces nos encontramos con el problema de proa, digamos, en términos navales, porque se declara el área protegida y después me dicen, bueno, ahora hay que custodiar esta área y vigilar que no se haga pesca ilegal, etcétera, etcétera, o que no se haga una navegación o una operación sobre esto. Pero también yo tengo que acompañar los medios que nosotros tenemos, que son los mismos, que sabemos que los medios marítimos son bastante costosos. Entonces, esa política es muy importante de acompañar del interés del Estado. Bueno, hacia dónde vamos, y cómo vamos a lograr estos temas. Otro tema que yo veía había bueno, el tema de la pesca, el tema de las pescas, más que nada la pesca artesanal, que vi que en el proyecto se hace mucha evaluación de eso. Hoy para nosotros la pesca artesanal yo le digo capaz que a un prefecto de puerto de un lugar, le digo, la comunidad de pesca artesanal, y él me piensa, es un problema, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza a estos sectores por diferentes controversias, son muchas veces sectores de asentamientos que se radican ahí, con el correspondiente, no hay un orden territorial, y el impacto que genera. Sé que hay muchos trabajos al respecto, nos interesa, nosotros trabajamos mucho con ellos en el ámbito más que nada de seguridad marítima, nos interesa a ellos que reporten, que salgan con seguridad, porque muchas veces son embarcaciones que no puedo decirlo precaria, pero con condiciones bastante limitadas a veces de seguridad, y tratamos de generar conciencia en ellos mismos a la hora de cuando van a realizar su actividad. Después tenemos los otros problemas. Muchas veces la juventud no quiere seguir el esfuerzo que requiere la pesca artesanal, y se dedica a otras actividades, y no siempre dentro del margen de la ley. Entonces se generan otros problemas sociales que sin duda hay que tratarlos a nivel multidisciplinario de varias organizaciones. Del sector agropecuario no voy a opinar, porque lo único que le puedo decir es que las cianobacterias son un dolor de cabeza para nosotros, producto de mucho fósforo. Bueno, los especialistas podrán decir otra apreciación, pero da la casualidad que en mi familia tuvimos hasta hace poco una propiedad, un campo, y veía que en el cultivo de agricultura justamente le metían muchos nutrientes al campo, y yo decía, acá está el problema, esto es lo que después ocurre y nos genera los problemas que tenemos o vemos en las playas. Bueno, sobre la acuicultura no digo nada, porque no lo manejo directamente. Sé dónde hay algunas especies, y bueno, capaz que Jaime Coronel, como directora de INARA, lo tienen, ellos lo manejan mucho mejor. Y sí me interesa el tema de energías renovables marítimas, y con esto termino así. Yo participé de algunos lanzamientos que hizo hace poco ANCAP sobre el proyecto de hidrógeno verde, y es el mismo problema que al principio yo le decía. El proyecto lo veo fantástico, lo plantean como la salvación prácticamente, pero yo sé que el barco, después me lo pongo de poncho, por decirlo, me van a decir, hay que controlar el tráfico marítimo en este parque inmenso de molinos, hay que custodiarlo, y me van a decir, ¿qué precisás? Y yo digo, bueno, yo preciso radares, tecnología, 3 barcos. Y eso me va a durar 5 o 6 años, después eso muere, por lo que había dicho recién Jaime Coronel sobre el mismo barco de científico. Entonces, creo que las políticas que bien están recabadas en esta evaluación tienen que ser a largo plazo y sostenibles. O sea, a lo que voy, no me sirve que me compre del barco si dentro de 5 o 6 años no lo puedo mantener, y se me quedó desactivado, y dentro de 5 o 6 años no puedo hacer lo que me comprometiesen en un principio. Por eso creo que las políticas estas que se plantean en este proyecto son muy interesantes, y creo que esta evaluación está golpeando la puerta y es el punto de partida para una discusión a todos los niveles, principalmente de todas estas organizaciones, las Naciones Unidas,
que tienen grupos de expertos y que colaboran directamente, y también de la organización en general, esta organización civil, que son los que también a veces sufren de problemas o sufren los impactos de esto. Bueno, yo simplemente quería agradecerles en general, y bueno, la última reflexión es, esto siempre se logra con el compromiso de la dirección, a todo nivel. Se habló de la capacitación a todos los niveles, pero tiene que haber compromiso. Es como un sistema de gestión. Si no hay compromiso de la dirección, no funciona. Y eso decanta como una cascada hacia abajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Diego Vera y a todos los participantes que hicieron posible este lanzamiento. Simplemente a modo de redondeo, agradecerles y hacer notar que tuvimos expositores tanto de nivel técnico como de expertos, como de varias de las áreas involucradas en todo lo que tiene que ver con mares y océanos, y creo que eso enriqueció esta presentación y estos resultados de los estudios. Me quedo con la palabra de Vera sobre el tema de compromiso, y creo que hacia ahí es donde apuntan este tipo de eventos.